de cómo identificarla, diagnosticarla y obviamente cómo tratarla, ¿no? Si no se puede tratar en el centro donde estamos, pues hacer la referencia respectiva, ¿no? Porque yo les dije, ¿no? O sea, probablemente muchas veces, dependiendo de donde estemos, a veces no vamos a poder resolver nosotros el cuadro, pero tenemos que también, si no podemos por lo menos tratarlo, saber cuándo referirlo, ¿no? Saber dónde referirlo, saber cómo hacer, ¿no? Para poder obviamente tener una resolución, porque como vuelvo a repetir, es una patología que tiene una morbimortalidad siempre moderada, alta, dependiendo de la localización, dependiendo del tipo de pacientes, ¿no? Entonces, sus compañeras van a desarrollar el tema de disección de aorta, está Carla, está Jael y está Joyce. No sé si en ese orden van a exponer o cómo van a exponer, por favor. Doctor, primero Carla, luego yo y luego Yael. Perfecto. Muy bien. Comiencen, por favor, comencemos una vez, por favor. A ver, Carla. Doctor, buenos días, ¿se me escucha? Sí. Ya. Bueno, entonces, doctor, compañeros todos, en esta ocasión vamos a exponer la clasificación de aorta. Siguiente, por favor. Ya. Los temas que vamos a tratar acerca de esta patología son la definición, la etiopatogenia, la fisiopatología, clasificación clínica, diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico y, por último, lo que son las técnicas quirúrgicas. Como una pequeña introducción, vamos a ver que existen diversos procesos agudos de la aorta con características clínicas muy similares. Entre estos vamos a tener, por ejemplo, la rotura de la íntima a la media, el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante y la disección aórtica o rotura torácica. Vamos a ver que la causa van a ser los desgarros y la rotura de vaso vasorum y como consecuencias se va a dar una respuesta inflamatoria y por consiguiente la dilatación aórtica y la rotura. Como definición vamos a tener que la disección aórtica va a ser una separación longitudinal y circunferencial de la pared aórtica de extensión variable. Esto se va a traducir a un desgarro de la pared aórtica. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología vamos a tener que la disección aórtica aguda se va a dar cada 6 personas, a 6 cada 100.000 personas al año. Es más frecuente en varones. Vamos a ver que la mayoría de las disecciones aórticas se va a deber a una hipertensión arterial causada por el deterioro de la pared de la arteria. Y vamos a ver que es una rotura de la capa media y posteriormente la clasificación de Stanford. Dentro de el tiempo, vamos a ver que va a ser aguda, inferior a 4 semanas, subaguda de 2 semanas a 3 meses, y la crónica inferior a 3 meses. No, mayor a 3 meses, perdón. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la etiopatogenia, vamos a ver que en la mayoría de los pacientes va a existir una lesión inicial o un desgarro en el interior de la pared de la arteria y esa lesión se va a denominar puerta de entrada de la disección y va a ser una herida en las capas más internas, las cuales son la íntima y la media. Entonces, a través de la herida, la sangre que va a salir a presión desde el corazón va a penetrar dentro de la pared aórtica y la va a dividir en 2 canales. Uno de ellos va a ser conocido como el verdadero y el otro como falso. Entonces, de modo que si bien la aorta originalmente era un tubo, ahora va a parecerse a un doble cañón de escopeta. Vamos a ver que el canal verdadero va a ser el tubo aórtico original y el falso va a ser el nuevo túnel que se ha producido por la disección. Entonces la sangre va a circular por ambos canales aórticos y se va a comunicar a través de diferentes puntos a lo largo de la extensión de la disección. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación vamos a tener a 2. Una va a ser la de Stanford y la otra la de Backey. En la primera vamos a tener el tipo A y el tipo B. El tipo A va a ser cuando el desgarro se va a producir proximal o ascendente con una extensión al arco y a la aorta descendente. Va a reunir los tipos 1 y 2 de la clasificación de Backey. El tipo B
va a ser va a ser un desgarro distalo descendente y va a ser equivalente al tipo 3 de Michael. En la siguiente clasificación vamos a tener la clase 1, 2, 3, 4 y 5. La primera va a ser con una disección aórtica clásica, con un colgajo íntimo medial entre verdadero y falso lumen. La clase 2 va a ser una disrupción medial con una formación de hematoma o hemorragia intramural. La clase 3 va a ser discreta, disección sin hematoma. La locación va a ser excéntrica en el sitio de la lesión inicial. En la clase 4 va a tratar de una ruptura de placa que va a llevar a una ulceración aórtica penetrante sin hematoma y subyacente a usualmente subadventicial. Y la clase 5 va a ser una disección iatrogénica y traumática, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. He hablado del cuadro clínico, este va a ser variado. El síntoma más frecuente va a ser el dolor severo súbito, va a ser desgarrante, pulsátil y migratorio. Luego tenemos el dolor abdominal intenso y repentino, la pérdida de conocimiento, una dificultad repentina para hablar, pérdida de visión, debilidad o parálisis de un lado del cuerpo que se va a asemejar a las de un accidente cerebrovascular. Siguiente, por favor. Tenemos una tabla para valorar la probabilidad a priori de síndrome aórtico agudo. O sea, dentro de las condiciones de alto riesgo vamos a tener a los pacientes que tienen síndrome de Marfan u otras enfermedades del tejido conectivo, antecedentes familiares de una enfermedad aórtica, una enfermedad conocida de la válvula aórtica, un aneurisma aórtico torácico conocido o una manipulación aórtica previa, incluyendo lo que es la cirugía cardíaca. Dentro de las características de dolor de alto riesgo vamos a tener que un dolor torácico, dorsal o abdominal, descrito con las siguientes características: con un inicio súbito, con una intensidad grave, con un desgarro o rotura. Dentro de las características de los exámenes de alto riesgo, vamos a ver que va a haber evidencia de un déficit de perfusión. Se va a traducir a un déficit de pulso, una diferencia de la presión arterial sistólica, un déficit neurológico focal, junto con el dolor, un murmullo diastólico aórtico nuevo y acompañado de dolor, y por último la hipotensión o shock. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre diagnóstico. Bueno, primero hay que tener en cuenta que esta triada la vamos a considerar principalmente inicialmente como sospecha. Luego, las imágenes ya van a ser nuestro diagnóstico confirmatorio. Ahora, dentro de esta triada la vamos a poner en sí entre comillas porque no siempre se presentan estos tres cuadros juntos. Es decir, muy raramente a veces se presenta 3 de 3, a veces 2 de 3 y el síntoma más frecuente a veces es dolor. Incluso se han descrito algunos casos donde no se encuentra ninguno de estos, ¿no? Bueno, comencemos. Primero en el dolor. Como ya mencionó mi compañera, este se define como un dolor súbito o agudo que es desgarrante. Y ahora, utilizando esta clasificación de Stanford, se dice que principalmente, por ejemplo, en la clasificación A, el dolor mayormente se va a sentir a nivel precordial. En cambio, que cuando es la clasificación B, bueno, por la misma distribución que tiene, a veces el dolor se irradia a nivel interescapular. Ahora, hay variaciones, ya tanto sea de pulso o la presión arterial. En el de pulso lo presentan casi el 20-30% de las personas. En la presión arterial va a haber una diferencia, ¿no? En este caso, en los miembros superiores, en algunos casos lo definen como una diferencia de 20 milímetros de mercurio. Ahora, en algunos casos también podemos encontrar esta radiografía de sospecha, ya tanto sea ensanchamiento mediastínico o el aórtico. Ahora, en las imágenes, ya les dije como diagnóstico confirmatorio, el objetivo es encontrar este flap. El flap es ese colgajo de íntima que nos va a dividir, por ejemplo, en este caso, es este pequeño colgajo de íntima que nos va a dividir, ya tanto sea en la luz falsa o en la verdadera. Ahora, tenemos las siguientes pruebas, ¿no? Que más nos van a ser de utilidad. La ecocardiografía, ya sea transesofágica o transtorácica, la tomografía con contraste y la resonancia magnética. Si bien estas pruebas tienen, ¿no?, la capacidad de detectarnos este flap, pues la elección va a ser, por ejemplo, qué ventaja tenga una sobre la otra o en qué tipo de pacientes estemos, o inclusive también de la disponibilidad y el tiempo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la ecocardiografía, bueno, vamos a preferir en sí la transesofágica porque la transtorácica tiene un poquito más de limitaciones, por ejemplo, que solo te va a detectar a distancia de
de 4 u 8 milímetros bueno, distal a la sinotubular. La transesofágica también tiene ciertas limitaciones donde hay ciertos puntos ciegos, ¿no? Pero la ventaja que tiene sobre las otras dos pruebas es que, por ejemplo, te va a descartar las complicaciones. Ahora, la forma en que debe ser tomada es con ciertas orientaciones, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver la aorta ascendente va a ser a 130 grados, o si queremos ver el arco aórtico o la aorta descendente va a ser a 0 grados. Ahora, esta está principalmente indicada en pacientes inestables. Ahora, la tomografía con contraste también tiene ciertas ventajas sobre las otras dos, que te puede localizar mejor, ver la extensión mejor, las complicaciones y hasta la perfusión de los demás órganos. Ahora, en la resonancia magnética, si bien vemos aquí que visualiza, ¿no?, de mejor manera el vaso, pero las ciertas limitaciones es que está mucho menos disponible y requiere un poquito más de tiempo en su realización que las otras dos pruebas. Ahora, como ya les había mencionado, para qué pruebas utilizar inicialmente, ¿no? Para paciente estable o inestable. Bueno, se ve en este siguiente cuadro. Por ejemplo, ya habíamos dicho estable e inestable. Mínimamente vemos aquí que debemos pedir una prueba de ecocardio, ya sea transesofágico, transtorácica y de preferencia la transesofágica. Si estamos en el inestable, como vemos, estas pruebas o nos va a servir para confirmar o para excluir o buscar otro diagnóstico alternativo. En cambio, en la estable, vemos que no, también inicialmente te pide una ecocardio, en este caso transtorácica, y luego cuando ya se vean muchos más indicios de esta disección aórtica, luego pasa a otro tipo de pruebas, como puede ser la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Bueno, a ver, ya. Ahora, en las pruebas complementarias, principalmente las vamos a pedir, supongamos, para descartar algunos cuadros que simulen, supongamos, una disección aórtica, o simplemente que acompañen, ¿no? Complicaciones, por así decir, que acompañen a este cuadro. Entonces, por ejemplo, tenemos el recuento de glóbulos rojos, que si está presente, supongamos si está, bueno, disminuido, pues podríamos estar pensando en un indicio de ruptura. Si, por ejemplo, tenemos un recuento de glóbulos blancos, proteínas C reactiva, la procalcitonía y esos, entonces podríamos estar descartando, supongamos, claro, un diagnóstico diferencial, mejor dicho, con el SIRS o la sepsis. Si tenemos, por ejemplo, la creatincinasa, alteración de las troponinas y la T, si tenemos la creatinina alterada o el GTO y el GTP, entonces esto sería para principalmente descartar algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, por síndrome de mala perfusión con los respectivos órganos alterados, ¿no? Ahora, la alteración de la glucosa, supongamos, estas variaciones también nos van a servir para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque, bueno, me refiero que al inicio también la disección aórtica se puede presentar con signos neurovegetativos y sabemos que la alteración de esa glucosa también puede hacer, ¿no? Puede simular este tipo de cuadros. Ahora, también pedimos un electrocardiograma porque sabemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en las disecciones de aorta ascendente, las primeras ramas que salen de esta aorta son las coronarias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso es un infarto agudo de miocardio de la pared, no, de la cara inferior, está bien, de la cara inferior, entonces eso nos demostraría que se afectó, ¿no es cierto?, la coronaria derecha, porque esta sabemos que principalmente está relacionado con la actividad eléctrica, ¿no? Irriga esa parte. Ya, ahora en el tratamiento. Tenemos tanto para tipo A y la tipo B, va a ser totalmente diferente, porque en la tipo A, por la misma ubicación que esta tiene, va a ser de urgencia quirúrgica y principalmente se va a requerir cirugía abierta. Ahora, en la quirúrgica, inicialmente vamos a tratar con tratamiento conservador. Hay otro dato, y cuando se trata inicialmente con tratamiento conservador, los primeros días va a tener que hacerse un seguimiento, bueno, en algunos casos dicen, ¿no?, con tomografía o con resonancia magnética. Otro dato también, que cuando, por ejemplo, tenemos una clínica llamativa, pero estas imágenes inicialmente salen negativas, por así decirlo, entonces también ahí se debe hacer seguimiento con tomografía y la resonancia magnética. Bien, ahora, como les decía, inicialmente se trataba, ¿no es cierto?, con tratamiento conservador, pero solo va a requerir tratamiento quirúrgico cuando se encuentre en un ambiente, por así decirlo, de complicaciones. En este caso, por ejemplo, cuando la perfusión distal esté comprometida, es decir, un síndrome de mala perfusión, que en este caso, por ejemplo, como se ve en la imagen, se puede dar, o esta obstrucción, mejor dicho, se puede dar por dos formas, o una forma estática o una forma dinámica. Esta dinámica es la más común. En la estática, ¿qué pasa? Por ejemplo, mientras la disección se esté dando, vamos a ver, ¿no? Aquí se están formando las luz falsas y llegan a algún punto donde ocluye, por así decirlo, este vaso y luego, bueno, prosigue con una trombosis. Ahora, en cambio, en la B, que es de la forma dinámica,
Mientras se va formando esta luz falsa, vemos que en algún punto esta luz falsa va a obstruir también el ostium, perdón, de este vaso. Ahora, bueno, otras cosas también por las que se puede operar es cuando la presión arterial ya, bueno, no le estemos controlando aún con tratamiento y, bueno, sigue incrementando, cuando se expande también esta luz falsa, en un contexto también mencionaban de síndrome de Marfan, o si no, cuando se esté dando también inminencia de ruptura. Entonces, ¿qué tratamiento principalmente vamos a utilizar para esto? La endoprotesis, la endovascular, mejor dicho. Ya, ahora, las complicaciones que también debemos tener en cuenta por el mismo cuadro clínico, por así decirlo, de este tipo de patologías, es, por ejemplo, mi compañera decía que es variado. En sí, sí es muy variada la clínica y eso depende a qué tipo de vaso afecte. Por ejemplo, en las complicaciones, si la disección aórtica se da, por ejemplo, en este tramo ascendente, entonces a veces vemos que puede llegar a comprometer el anillo, ¿no? Entonces el anillo lo va a dilatar, por así decirlo. Entonces ahí tendríamos la insuficiencia aórtica aguda. Pero ojo, hay que recordar que estamos hablando de un contexto agudo, porque la normalmente que hemos estudiado, por así decirlo, en medicina interna, bueno, era con los signos clásicos, ¿no? Que conocemos. Pero en esta me refiero a que, por ser un evento agudo, el corazón no te va a aguantar, por así decirlo, el aumento de volumen, ¿no? A nivel del ventrículo izquierdo. Entonces esto va a hacer que de forma retrógrada aumente las presiones, ¿no? A nivel de los vasos y eso te lleve a un edema agudo de pulmón. Entonces ahora tenemos otro síndrome coronario agudo, justamente por lo que en la anterior diapositiva les explicaba, puede haber también un taponamiento cardíaco, puede haber hemotórax, si se compromete, por ejemplo, las carótidas, puede haber una isquemia cerebrovascular, puede haber déficit de pulso en la extremidad superior por compromiso, ¿no? De las claves. Ahora, en el tipo B, ya les había explicado, ¿no? Síndrome de mala perfusión y nos quedamos que es quirúrgico y endovascular. Ahora, en el tratamiento médico agudo es para las dos clasificaciones, para la A y la B, donde principalmente nos vamos a enfocar en el tratamiento del dolor, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y esto con el fin de que, por ejemplo, si controlamos estos 3 puntos, vamos a evitar que siga habiendo un daño, ¿no? A nivel de la pared y también disminuir la presión que se encuentra en la luz falsa y así evite progresar. Entonces, las indicaciones que se dan es principalmente 2 vías intravenosas de gran calibre, el oxígeno con un objetivo, ya sea si un paciente está sin hipercapnia y con hipercapnia, estos valores. Ahora, la frecuencia cardíaca es normal que esté en menos de 60 latidos por minuto, la presión arterial sistólica entre 100 y 120, y esto con el fin también que se preserve, ¿no? La presión arterial media. Ahora, para la frecuencia cardíaca tenemos a los beta bloqueadores, ¿no? Ya conocemos. Podemos darle la betalol, ismolol, entre otros. Y eso, como les decía, con el fin de que limite la extensión y por ende el daño y la ruptura del órgano diana. Ahora, sabemos que también hay ciertas contraindicaciones, ¿no? Para el uso de los betobloqueadores, como asma, hipo, que sí, no recuerdo otros ya, pero por ejemplo, cuando se contraindica estos, luego otra opción que le podemos dar son los calcioantagonistas, pero los no hidropiridínicos, creo que es como el diltiazem y el verapamilo. Estos con el fin de que en algún punto, ¿no? Te limiten los canales de calcio a nivel del nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Ahora, estos vasodilatadores hay que tener cuidado. Se usa vasodilatador siempre y cuando te exceda los 120 milímetros de mercurio y también cuando esta frecuencia cardíaca se encuentre en menos 60 latidos por minuto. Y eso, bueno, debemos cuidar con el fin de evitar, ¿no? una taquicardia refleja, por así decirlo. Ahora, en los opioides intravenosos, bueno, podemos usar el sulfato de morfina y también se necesita una sonda vesical para evaluar la diuresis y la perfusión renal. Y esto también con el fin de evaluar la hemodinamia, ¿no? Así en resumen. Ahora, les he explicado lo que es un cuadro agudo, pero también como dato, también puede haber un tipo de disección aórtica, tipo B crónica, ¿no? Que esas, como inicialmente les decía, se puede, inicialmente, ¿no? Se debe tratar con tratamiento conservador o médico, por así decirlo, pero también tiene otros parámetros, ¿no? Otros tipos de objetivos. Y también en estos cuadros utilizamos los betabloqueadores, los IECAS y los ARA2. Y esto se ha demostrado que también tiene una función de disminuir las complicaciones y también la progresión, ¿no? De la misma enfermedad, de la disección de aorta. Bien, ahora hablaremos acerca de las técnicas quirúrgicas. Empezaremos con lo que es el manejo quirúrgico y endovascular de la disección aórtica aguda tipo A. Vamos a ver que la disección aórtica aguda tipo A es una emergencia quirúrgica y la mayoría de las operaciones se realizan inmediatamente después de su reconocimiento.
Los objetivos en este caso son prevenir la ruptura y tratar cualquier insuficiencia aórtica aguda o una combinación de ellas. Tenemos un taponamiento cardíaco, la propagación anterógrada en el arco aórtico que resulta en accidente cerebrovascular, la disección retrógrada en la raíz aórtica que conduce a infarto de miocardio o síndromes de mala perfusión distal que conducen a isquemia visceral o periférica. La reparación de la disección aórtica aguda tipo A va a requerir de una derivación cardiopulmonar y es común el paro circulatorio hipotérmico con perfusión cerebral adjunta. Aquí el cirujano cardíaco selecciona una estrategia de canulación que proporcione una perfusión adecuada de lo que es la luz verdadera a los sistemas de los órganos críticos. Los sitios más comunes para esta canulación arterial vamos a tener a la aorta ascendente, que se va a denominar como una canulación central, la arteria axilar derecha y la arteria femoral. Una revisión contemporánea de la base de datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos reveló una distribución bastante equitativa de los sitios de canulación para la reparación de la disección aguda tipo A, en el cual vamos a tener que esta canulación central o la aórtica directa va a ser en un 19%, la axilar en un 27% y la femoral en un 36%. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la reparación quirúrgica, una vez que se logra la derivación cardiopulmonar y la hipotermia sistémica, generalmente, ¿qué va a pasar? Se va a ventilar el ventrículo izquierdo y se toma una decisión sobre el pinzamiento cruzado de la aorta antes del paro circulatorio. Como vemos en la figura, ¿no?, de la izquierda, que muestra las cánulas intracardíacas y vasculares utilizadas durante el bypass cardiopulmonar. Entonces, continuando, la aorta ascendente por lo general se puede pinzar en forma segura, pero se puede producir un hematoma intramural o enfermedad ateromatosa de la aorta ascendente importante, porque podría impedir el pinzamiento cruzado seguro. En caso de presentarse este caso, se debe enfriar al paciente hasta el paro circulatorio, se apaga la bomba y luego se reseca y se reconstruye la aorta. Entonces, cuando se selecciona el pinzamiento, la aorta ascendente generalmente se pinza temprano durante el proceso de enfriamiento y se administra lo que es una cardioplejía. Se tiene mucho cuidado para proteger adecuadamente el ventrículo derecho y se administran enfriamientos tópicos y dosis intermitentes de cardioplejía retrógrada y o anterógrada. A veces se utiliza la medición de la temperatura del tabique miocárdico y se mantiene por debajo de 14 grados centígrados. A continuación, la aorta proximal normalmente se prepara mientras se produce lo que es el enfriamiento y luego también se va a inspeccionar la válvula aórtica en busca de anomalías y también la integridad de lo que son las arterias coronarias. Se va a determinar la extensión proximal de la operación, es decir, el reemplazo ascendente supracoronario versus el reemplazo de la raíz aórtica, y así como la necesidad del reemplazo de la válvula aórtica. También se identifica lo que es la extensión proximal de la disección y se observan los desgarros de la íntima que se extienden hacia el segmento del seno aórtico. Una vez que se ha producido este enfriamiento sistémico durante al menos 45 minutos, generalmente se inicia el paro circulatorio y la anastomosis distal generalmente se realiza primero de manera abierta. Esta con un reemplazo de miarco, arco parcial o arco total. Se debe tener mucho cuidado para reforzar lo que son las áreas problemáticas de lo que es la anastomosis distal con suturas provistas durante el paro circulatorio, ya que muchos cirujanos cardíacos prefieren reforzar lo que es el aspecto posterior de la línea de sutura, ya que este puede ser extremadamente difícil de reparar después de retirar lo que es esta abrazadera cruzada. Después de completar la extensión distal, se realizan vigorosas maniobras de lo que es la desaireación en preparación para el restablecimiento de la circulación extracorpórea. Luego el paciente se vuelve a calentar sistémicamente y por lo general se completa la extensión proximal de la operación.
Sin embargo, existen preocupaciones inmediatas después de la desconexión de la circulación extracorpórea, después de la reparación de la disección aguda tipo A. Estas incluyen lo que es la evaluación del resultado quirúrgico y lo que es la hemorragia. En el caso de una hemorragia significativa por coagulopatía que es común después de la reparación de disección tipo A, los complementos de la reanimación tradicional con administración de derivados incluyen lo que es el centrado del complejo de protrombina y así como la administración del factor 7 recombinante, que son seguros y eficaces después de una cirugía cardíaca y además que pueden dar lugar a menos transfusiones de hemoderivados en comparación con lo que es la reanimación tradicional basada en lo que es el plasma fresco congelado. Siguiente, por favor. En cuanto a la extensión proximal de la reparación, es decir, en este caso vamos a hablar del reemplazo ascendente supracoronario versus el reemplazo de la raíz aórtica. Esta se determina después de inspeccionar la válvula aórtica en busca de anomalías y evaluar lo que es la integridad de las arterias coronarias. La mayoría de las disecciones de tipo A se reparan con una anastomosis supracoronaria, está cerca del nivel de unión sinotubular. Los datos de los datos o de la base de datos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos nos muestran que alrededor del 25% de las reparaciones involucran lo que es un reemplazo de la raíz y solo un 2,5% fueron de variedad de reparación de válvulas, ¿no? Puede ser el de Jacob o el de David. El reemplazo de la raíz aórtica generalmente se limita durante la reparación de la disección aórtica tipo A y dentro de estas tenemos lo que es el desgarro de la íntima que se extiende al segmento sinusal o destrucción del complejo radicular, un aneurisma de la raíz aórtica cuando esta es mayor a 4,5 centímetros, en cuanto también al síndrome de Marfan u otro trastorno del tejido conectivo, y también en un paciente joven menos de 50 años con válvula aórtica bicúspide. Sí está indicado el reemplazo de la raíz. En este caso, si se indica, se debe considerar seriamente lo que es el reemplazo de la raíz aórtica con lo que es la preservación de la válvula. Pero para ello se necesitan un conjunto de habilidades y un nivel de experiencia muy específicos para realizar lo que es el éxito de este reemplazo de raíz aórtica. En caso de que el cirujano no tenga una suficiente experiencia, se debe considerar realizar un procedimiento de Bentall. Siguiente, por favor. No, atrás, por favor. En la imagen atrás. En la imagen que está al centro vamos a ver la vista operatoria de la resección de aorta descendente, vista de la raíz aórtica en la unión sinotubular. También se va a ver lo que son los velos aórticos, la trivalva y lo que es la disección de la raíz con luz falsa. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la extensión distal de la reparación, la mayoría de los cirujanos cardíacos aquí eligen abrir lo que es el arco aórtico. ¿Para qué? Para buscar un desgarro de entrada y estabilizar lo que es la curvatura interna. En cuanto a la revisión de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, casi el 80% de las reparaciones de la disección tipo A involucran un paro circulatorio y lo que es la anastomosis aórtica distal abierta con reemplazo del arco transverso en el momento de la reparación inicial, siendo seguro esto en estos pacientes, ¿no? Se debe considerar seriamente el reemplazo del arco transverso en el contexto de un desgarro de la íntima dentro del arco, así como también un aneurisma del arco aórtico preexistente. Sin embargo, varios grupos han abogado por la reparación aórtica endovascular torácica anterógrada, conocida como TEVAR, de rutina en el momento de la reparación de la disección según la clasificación de Backey, tipo 1, ¿no? O tipo A, ¿no? Aquí, vamos a ver que dentro de las ventajas va a ser la promoción de la remodelación aórtica positiva y la disminución de las tasas de degeneración aneurismática del arco y de la aorta torácica descendente. Pero también vamos a tener desventajas y dentro de estos tenemos que tiene el costo de un mayor riesgo de isquemia de la médula espinal con cobertura de la aorta torácica y también aumenta lo que es la complejidad quirúrgica. Pero este procedimiento, el TEVAR,
anterógrado de rutina, sigue siendo un medio de debate, ¿no? Pero en el momento, ya que se ha visto que esta podría ser útil, pero también a la vez demasiado agresivo e innecesario, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué cuidados posoperatorios debemos de tener? Una vez que el paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, el enfoque cambia a la reanimación continua y el apoyo de los órganos terminales, la monitorización hemodinámica, la evaluación continua de hemorragia y el examen neurológico temprano. Se debe hacer un control meticuloso de la presión arterial, ya que este es crucial en las primeras horas después de la reparación de la disección tipo A, ya que la hipertensión significativa puede provocar lo que es una hemorragia. Ahora, si se usó una reparación aórtica endovascular torácica, o sea, el TEVAR, con una cobertura significativa de la aorta torácica descendente, la presión arterial debe adaptarse para protegerla, ¿no?, contra la lesión de la médula espinal y lo que es la hemorragia posoperatoria. Por lo tanto, el equipo clínico debe estar atento a lo que es la detección temprana de una disfunción neurológica proximal de la extremidad inferior después de este tipo de reparación, y en caso se detecte, se debe elevar de inmediato lo que son los objetivos de la presión arterial, y si aún no se ha colocado, se debe insertar un drenaje lumbar para permitir el drenaje del líquido cefalorraquídeo y así llegar a una optimización de la presión de perfusión cerebral. Los sobrevivientes de esta reparación de disección tipo A requieren una vigilancia aórtica de por vida, ya que la mayoría de los pacientes tienen una disección residual en la aorta distal que puede dilatarse progresivamente con el tiempo. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la reintervención después de la reparación. Acá menciona que se requiere cirugía repetida en el 20 al 40% de los pacientes a los 10 años de seguimiento. Esto comúnmente debido a la degeneración aneurismática de la aorta residual, una regurgitación aórtica o pseudoaneurisma aórtico o infección del injerto. Las tasas más altas de reoperación generalmente reflejan lo que es la cirugía. Entre ellas tenemos lo que es el síndrome de Marfan, tenemos lo que son afecciones mediadas genéticamente y lo que son los pacientes más jóvenes. En cuanto a la reparación aórtica proximal, es posible que se necesite, ¿no?, esta reintervención para controlar lo que es la dilatación residual de la raíz aórtica, en aquellos casos donde haya un diámetro de la raíz aórtica mayor a 45 milímetros. También tenemos la degeneración de la válvula aórtica o el fracaso de la reparación previa de la válvula o la resuspensión que conduce a la regurgitación aórtica. En el caso de una reparación aórtica distal, vamos a ver aquí en el caso del sexo masculino un diámetro inicial de la aorta descendente de más de 4 centímetros o un diámetro inicial de menos de 4 centímetros con una luz falsa permeable. En este caso, estos se identificaron como predictores de una expansión más rápida de la aorta descendente y así también lo que es la aparición de una disección aórtica residual. Siguiente, por favor. En cuanto a las direcciones futuras endovasculares, tenemos que la terapia de reparación aórtica endovascular torácica, el TEVAR, ha experimentado una mejora tecnológica considerable, así como un aumento de lo que son las aplicaciones en los segmentos más proximales de la aorta, y así también la viabilidad de utilizar los injertos TEVAR existentes para abordar lo que es la patología de la aorta ascendente, aunque estos siguen siendo limitadas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos del manejo quirúrgico y endovascular en la disección aórtica aguda tipo B. Las disecciones aórticas tipo B son aquellas que se van a originar en la aorta torácica descendente y o abdominal distal a lo que es la arteria subclave izquierda. Usamos este término agudo, ¿no?, para referirnos al periodo menor o igual a 90 días. El tratamiento primario, hay que tener en cuenta, de la disección aórtica aguda tipo B sin complicaciones sigue siendo lo que es el tratamiento médico inicial. Y para los pacientes que desarrollan complicaciones está indicada lo que es la intervención.
sea endovascular o quirúrgica. Dentro de las indicaciones de la intervención está indicada en aquellos pacientes con disección aórtica aguda tipo B asociada con complicaciones que generalmente ocurren dentro de las primeras 2 semanas del diagnóstico y que afectan aproximadamente el 25% de los pacientes con disección aguda. Esto incluye lo que es la evidencia de mala perfusión de órganos diana, el cual la oclusión de la rama puede provocar la isquemia y puede provocar lo que es una isquemia visceral, esta en la parte renal, intestinal, hepática y esplénica, así como también una isquemia de la médula espinal o isquemia de las extremidades. Y también se ha visto que los vasos renales y mesentéricos son las ramas aórticas más comúnmente afectadas. También está indicado en el caso de un dolor refractario a pesar del tratamiento médico adecuado, una luz falsa que se expande rápidamente, que se puede apreciar durante los primeros meses después de una presentación aguda. La expansión rápida se define como una expansión mayor a 5 milímetros del diámetro aórtico total en 6 meses o mayor a 1 centímetro de expansión en 1 año. Y también está indicado en el caso de una ruptura inminente o franca. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la reparación endovascular, se pueden utilizar varios tipos de intervenciones endovasculares, pero estas son complementarias, ¿no? Son complementarias y un paciente determinado puede requerir cualquier procedimiento o una combinación de estos procedimientos para aliviar lo que es esta mala perfusión, y entre estas tenemos lo que es la cobertura de un injerto de stent del desgarro primario en la aorta torácica descendente proximal, para obliterar lo que es el flujo de la luz falsa y así aumentar lo que es la perfusión de la luz verdadera, como vemos en la figura. También debe haber 1 o 2 centímetros de aorta no diseccionada para proporcionar lo que es la fijación del stent, ¿no? Luego tenemos la evaluación de la permeabilidad de las ramas aórticas y la colocación de stents si se identifica una disección o estenosis de la rama residual. Y también hay que tener en casos de una consideración de la fenestración con balón del tabique de disección si la cobertura del desgarro de entrada proximal no es técnicamente factible o no es eficaz. En este caso, el enfoque técnico inicial para una intervención endovascular en la disección aórtica de tipo agudo, tipo B, depende en gran medida de lo que es una ecografía intravascular. ¿Por qué? Porque esta nos puede documentar lo que es la ubicación del desgarro de entrada proximal, lo que es la anatomía de la rama visceral y renal, en relación estas con la luz verdadera y falsa, y también puede identificar lo que es el tabique de disección que puede estar superpuesto a los orificios de las ramas para producir una mala perfusión de manera dinámica o estática. Y también en el caso de los pacientes con trombosis iliofemoral o mala perfusión de la pierna, la ecografía también identifica la luz verdadera comprimida y puede ayudar con la introducción de la aguja y el alambre. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las técnicas, vamos a ver 4 técnicas. Vamos a empezar con la cobertura del desgarro de entrada. La cobertura del desgarro de entrada con un injerto de stent restaura lo que es la perfusión en aproximadamente el 75% de los pacientes al aliviar lo que es la obstrucción aórtica dinámica. La técnica para la colocación de una endoprótesis aórtica suelen tener poca o ninguna distancia desde el origen de la arteria subclavia izquierda hasta el desgarro de la íntima. Por lo tanto, la cobertura de la arteria subclavia izquierda puede requerirse con mayor frecuencia. Esto generalmente se tolera bien sin síntomas significativos en el brazo. Dentro de los aspectos técnicos de la implantación del stent injerto en las disecciones, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Primero, mencionar, ¿no?, que existe un catéter cola de puerco por la forma que tiene este catéter, ¿no? Entonces, el primer paso es implantar el catéter cola de puerco en el arco aórtico vía la arteria braquial derecha o izquierda. Como segundo paso tenemos acceder a lo que es a la arteria femoral, y el tercer paso es pasar simultáneamente del catéter cola de puerco en arco aórtico vía braquial y el catéter cola de puerco en aorta descendente vía femoral
para orientar la forma segura el paso de la guía en la luz verdadera. Siguiente, por favor. Como cuarto paso tenemos verificar la posición de la guía con la ayuda de una angiografía y una ecocardiografía transesofágica. Tenemos también que, de ser posible, pasar por la ingle opuesta a un ultrasonido intravascular para realizar así un estudio de la disección con sus entradas y salidas, al igual que los orígenes de los vasos y la posición de los catéteres y guías, ¿no? Y tenemos como sexto paso que las características del stent injerto están condicionadas para la localización, el tamaño y el número de entradas torácicas y por el tamaño del tracto dilatado. En la figura que está hacia el lado más izquierdo, vamos a ver que se muestran acá los aspectos técnicos de la colocación de este stent de injertos, la secuencia de pasos, ¿no?, del procedimiento que ya les he mencionado. También vamos a ver en la figura de la derecha algunos de los stents torácicos actualmente existentes para la reparación endoluminal, que tenemos el CENIT, el A vendría a ser el CENIT TX2 de Cook médico, la B es el TAC de Gore, el C vendría a ser el Valiant de Medtronic, el D tenemos el Relay Thoracic Stent Graft, y en el E tenemos el EndoFit del Lemaitre vascular. Como siguiente técnica tenemos lo que es la estabilización del colgajo distal. Acá vamos a ver que la técnica de extensión provisional para inducir la unión completa va a utilizar una endoprótesis proximal y una endoprótesis metálica desnuda distal. El stent de metal desnudo distal se coloca en lo que es la luz verdadera de la aorta distal a la endoprótesis proximal, y esta tiene como objetivo estabilizar lo que es el colgajo de la íntima colapsado distal, mientras se va a permitir el flujo de sangre a lo que son las arterias viscerales. Siguiente, por favor. Como siguiente técnica tenemos la obstrucción de la rama visceral con endoprótesis. En muchos pacientes puede ser necesario la colocación de endoprótesis adicionales en caso de una obstrucción dinámica persistente u una obstrucción estática de las ramas distales de los vasos. La mala perfusión de las ramas aórticas se define durante el procedimiento como un gradiente sistólico de más de 10 milímetros de mercurio desde la aorta hacia la rama distal. Pero para rectificar estos gradientes se puede utilizar un stent autoexpandible para reducir lo que es la movilidad del colgajo dentro de la luz de la rama, y así también se deben evitarse lo que son los stent expandibles con globo en los vasos ilíacos, renales y viscerales proximales, ya que estas pueden ser aplastados por lo que es la movilidad del colgajo de disección. Como siguiente técnica tenemos la fenestración del tabique, la fenestración del colgajo de la íntima, es decir, la creación de una comunicación entre la luz verdadera y la falsa. Se puede realizar como una de las varias técnicas que usan una combinación de ultrasonido y lo que es la fluoroscopía como guía. El resultado hemodinámico ideal para la fenestración de la íntima diseccionada es lo que es la igualdad de las presiones sistólicas máximas entre las dos luces de la aorta, y así también lo que es la descompresión de lo que es la luz falsa. Sin embargo, aquí se recomienda limitar lo que es la fenestración percutánea a lo que es la aorta torácica y la abdominal distal. Siguiente, por favor. Bien, acá vemos un remodelado aórtico inducido por la implantación del stent en la disección aguda tipo B. Lo que vemos es las comunicaciones, ¿no?, entre la luz verdadera y falsa a la altura a la altura torácica y abdominal. Vemos también eso en la parte A. En la parte B vamos a ver la implantación del stent a través de la entrada torácica proximal. Acá se ve también la reconstrucción, ¿no?, de la aorta, incluido lo que es el segmento abdominal. Y en la figura C se ve que con el tiempo se produce una cicatrización de la pared aórtica disecada mediante lo que es la reducción progresiva de la falsa luz trombosada. Siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones vamos a ver durante la reparación endovascular?
vamos a tener el accidente cerebrovascular, la paraplegia, la insuficiencia renal y la muerte. Las complicaciones mayores ocurren en el 40 al 80% de los pacientes. Ahora, en cuanto a las tasas de reintervención, estas oscilan entre un 19 y un 39%, y estas aumentaron con un seguimiento, ¿no?, más prolongado. Y también se requiere reintervención por migración de stent, endofuga, expansión aneurismática y lo que es una disección retrógrada. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de lo que es la cirugía abierta. El reemplazo de la aorta torácica descendente proximal y la fenestración quirúrgica son las principales opciones quirúrgicas para lo que es el manejo de la disección aórtica aguda tipo B. Entre estas tenemos lo que es el injerto de la aorta torácica. En este caso se recomienda un abordaje quirúrgico abierto que reemplace lo que es la aorta torácica en la medida necesaria para los pacientes con disección aórtica de tipo B, mediados estos genéticamente, en lugar de la colocación de una endoprótesis endovascular, sobre todo cuando hay una dilatación aórtica progresiva. Dentro de los materiales que se utilizan para este procedimiento del injerto, tenemos lo que es el tereptalato de polietileno, el famoso Dacron, por ejemplo, y lo que es el politetrafluoroetileno expandido. En este caso de lo que es el tereptalato, este es un injerto de tejido de poliéster que tiene buena resistencia a la tracción, es compatible y promueve lo que es el crecimiento del tejido, y además que es más utilizado para el reemplazo aórtico, aunque también dice que el caso de los injertos de lo que es el politetrafluoroetileno, se utiliza ocasionalmente en lo que son las reparaciones de la aorta infrarrenal. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora hablaremos de lo que es la fenestración injerto aórtico abdominal. En este caso, la fenestración quirúrgica implica una resección amplia de lo que es el tabique de la disección, lo que está creando lo que es la obstrucción dinámica de la rama aórtica, pero esta rara vez se va a necesitar. Dada que la terapia del injerto del stent proximal se utiliza, ¿no?, para cubrir el desgarro de la entrada aórtica torácica, es suficiente para muchos pacientes. En el segmento visceral y renal de la aorta se puede considerar para la fenestración quirúrgica cuando el injerto stent proximal y la colocación de los stent en las ramas de los vasos no logran controlar lo que es la obstrucción aórtica dinámica. El procedimiento se puede realizar a través de una incisión del espacio intercostal en el 9º o 10º, que se extiende sobre la pared abdominal anterior. Entonces aquí se pinza en cruz la aorta torácica distal y se abre la aorta a lo largo de su eje longitudinal y se reseca lo que es el colgajo de disección en la aorta abdominal superior. Y aquí los defensores de lo que es la fenestración quirúrgica afirman que los resultados del tratamiento de la disección aguda de tipo B a menudo se relacionan con retrasos en el diagnóstico y tratamiento. Pero según estudios también se vio que la supervivencia de los pacientes sometidos a esta fenestración fue de un 77% al año y de un 53% a los 5 años, ¿no? Y dentro de sus indicaciones principales para esta fenestración tenemos la isquemia de las extremidades y los procedimientos utilizados fueron la fenestración infrarrenal y lo que es un injerto aorto bifemoral. Siguiente, por favor. Doctor, tenemos unos videos que no sé si le podemos presentar, son de 2 minutos y medio máximo cada uno. Sí, claro. Tenemos el caso de un paciente de 54 años de edad con disección de aorta tipo B, que hace 4 meses aproximadamente fue tratado con el implante de una endoprótesis a nivel de la aorta torácica descendente. Aquí contra los verdaderos. Cuidado. No olvidemos que previo a esto hemos hecho una cirugía de branching para poder poner el cuerpo principal en la aorta torácica descendente. Por este mismo abordaje vamos a entrar a luz verdadera con mayor seguridad para el paciente. Ok, listo. Lleve, ahí nomás, a la más.
En este momento, el doctor Carlos Rivas está realizando el acceso braquial al paciente para, a través de este acceso, posteriormente poder realizar la embolización de la arteria subclavia izquierda. Hidrofílica. Bueno, en este momento estoy recibiendo el dispositivo para la subclavia izquierda, que es lo que vamos a progresar en este momento. ¿Estás listo? Espérate, Carlos, ¿se lo puedes empujar por ahí? Ok. Bueno. Vamos a progresar el dispositivo oclusor a la subclavia izquierda. Ahí va el dispositivo. Déjame ver. Dame tu diferente bien. Bueno, en este momento estamos recibiendo la endoprótesis del cuerpo principal que vamos a colocar en la aorta torácica descendente. Ya vamos a progresar el dispositivo, la endoprótesis, por el acceso femoral izquierdo. Ahora, sí, señor. Gracias a Dios, gracias a todos. A pesar de ser un procedimiento muy laborioso, donde tuvimos que sellar reentradas de la disección aórtica de tipo B, hoy terminamos de sellar 2 reentradas colocando 2 cuerpos anexos a la endoprótesis que tenía colocada. Afortunadamente, el procedimiento ha sido totalmente exitoso. Mi trabajo. ¿Ya acabó el video o no? ¿Qué pasó? Ah, uno de los videos sí, doctor, pero creo que me botó el video. O no sé si sigue proyectando. Joyce. ¿Se me escucha, doctor? Sí. ¿Qué pasó? Creo que ¿te saliste? Sí, doctor. A ver, voy a volver. A ver, retomen, por favor. Sí, no. Ahí recién. ¿Puede abrir? ¿Qué tal? Saludos con todos. El día de hoy estamos en Hospital Clínica San Francisco con un paciente de 65 años de edad con diagnóstico de disección de aorta tipo B. Con el antecedente que 4 años atrás en otro centro le realizaron la exclusión de un aneurisma aorta abdominal. Consideramos que hubo algún desplazamiento de la endoprótesis que reagudizó el aneurisma aorta abdominal infrarrenal, retrodisecó y generó una disección de tipo B. Por eso el tratamiento es endovascular y no quirúrgico por ahora. Estamos bien. Por favor. Estamos progresando una cuerda hidrofílica 0.35. Hemos cruzado la endoprótesis que fue colocada hace 4 años. Estamos llegando hacia la válvula, acabamos de entrar al ventrículo y sabemos que estamos en la luz verdadera. Es una aorta muy tortuosa. En este momento ya vamos a colocar el introductor de mayor frenchaje, por el cual vamos a colocar la endoprótesis torácica justamente por delante de la subclavia izquierda. ¿Listo? Déjame ver abajo. Perfecto. Acá, estamos perfectos. Cuando estamos recibiendo el dispositivo, es la endoprótesis de un solo cuerpo, torácica. Qué linda imagen que se ve ahí, ¿no? Miren la diferencia. Se ve una disección muy linda desde el origen, justamente por delante de la subclavia izquierda. Y tenemos bastante espacio para posicionarnos ahí. Vamos a capturar, Angelito. Excelente. ¿Sí ves? Abajo no estuvo nada. El día de hoy colocamos una endoprótesis de aorta torácica para tratar una disección aórtica de tipo B, en un caso bastante complejo por las dificultades técnicas y tortuosidades que tenía la aorta abdominal por su antecedente quirúrgico. Afortunadamente, el tratamiento fue totalmente eficaz. Hola a todos y bienvenidos. Eso sería todo, doctor. Ah, ya, perfecto. Ahí acaba, ¿no? Ya no hay otro video. No, doctor, fueron dos videos, ¿no? Uno en el que se hacía el procedimiento del TEBAR. Es que parece que iba a venir otro más y se cortó. Bueno, está bien, perfecto. Miren, muy bien. Han podido ver al final, ¿no? Sus compañeras han mostrado el video de cómo más o menos es esto en sala de operaciones, ¿no? Así vayan poniendo, por favor, presente en el chat para poder conversar un poquito de esto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario los oyentes.
sobre este tema. Ha estado bastante bien. Felicitaciones a las expositoras. Han estado, sí, se ha resumido en buena forma. Se ha hablado bastante de técnicas quirúrgicas, ¿no? Al final, como le digo, no es mi idea que aprendan las técnicas quirúrgicas, pero bien, ya él ha desarrollado bastante bien, ha explicado, ¿no? O sea, las diferentes técnicas que se usan para esta cirugía, ¿no? Tanto la parte endovascular, la parte abierta, ¿no? Es sobre todo la disección aórtica tipo A, ¿no? Y eso es importante. Justamente la clasificación nos ayuda y eso lo usamos, ¿ah? Eso lo usamos siempre, ¿no? O sea, poder clasificar para poder definir el tipo de tratamiento, ¿no? Que se tiene que realizar. Bueno, la mayoría de tratamientos son quirúrgicos, ¿no? Tenido también disecciones crónicas, ¿no? Que también me mencionaron, ¿no? Que a veces lo manejamos médicamente por un buen tiempo, porque a veces no hay los recursos para poder operar o hay que empezar una referencia, pero la gran mayoría son quirúrgicas, ¿no? Y sobre todo hay que definir los tiempos para poder operar, ¿no? Entonces, vamos a poder revisar un poco, bueno, disección en lo que sería la definición, ¿no? La de disección aórtica que entra dentro de lo que sería la definición de síndromes aórticos, en este caso de aorta agudos, ¿no? Es una separación de la pared, ¿no? Saben que disección es una separación de la pared producida por un desgarro, ¿no? Generalmente de la pared aórtica, ¿no? Y que hace que como ven acá en el esquema, a ver, ayúdame por favor con tu, con tu cursor, ahí en este lado y también en el otro lado donde dice DA, ¿no? Entonces, ahí disección aórtica, disección de aorta, es la creación de una doble luz, ¿no? La creación de una doble luz de la aorta, a ver dónde está ajá, ahí, ¿no? O sea, la sangre se rompe, ¿no? Se rompe la íntima, la sangre ingresa, ¿no? Y se comienza a separar las capas, tanto la muscular como como la adventicia, ¿no? Y se va a generar una doble luz y la sangre va a circular por ambas luces y justamente es lo que se ve cuando uno hace el diagnóstico, cuando uno ve la tomografía, generalmente con contraste, uno tiene que ver esa imagen característica de la doble luz, ¿no? Y obviamente, a ver, avánzalo por favor. Eso sería la definición, ¿no? Puede ser en una aorta teóricamente con un diámetro normal o una aorta neurismática, ¿no? Porque también hemos visto neurismas disecantes de aorta, ¿no? Entonces, esta separación, pues, generalmente conocida como disección aórtica, puede ser aguda, ¿no? Que la gran mayoría de casos son aguda, como han puesto sus compañeras, pero también puede haber una disección crónica. Yo tengo ahorita un caso, no hay una señora, un tiempo que no la veo, pero tenía una disección crónica que se mantenía, ¿no? O sea, le hicimos, lastimosamente justo esa paciente se presentó en la pandemia, ¿no? Entonces, era una tipo B, tenía un poco de dolor abdominal, se disecaban, creo que de encima de las renales y se iba hasta las ilíacas. Y bueno, se le dio tratamiento médico, se le estabilizó, mejoró su presión, ¿no? Y luego se le iba a referir, pero por este tema, pues, de todo el tema de la pandemia, pues no se le pudo referir. Y luego siempre constantemente la veía y la disección se mantenía, ¿no? Se mantenía ahí, se mantenía igual, ¿no? Durante el tiempo. Entonces, se le planteó pues hacerle una cirugía endovascular, como han visto, ¿no? Colocar una endoprótesis, muy parecido cuando tratamos de aneurisma de aorta, pero acá lo importante cuando se coloca la endoprótesis es cubrir lo que es el orificio de entrada, ¿no? O sea, para evitar que haya disecciones posteriores, ¿no? Bueno, y esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, acá un poquito de epidemiología, ¿no? Acá tenemos las características, siempre un poco más frecuente en varones, asociado mucho a la hipertensión arterial, vuelve a aparecer acá la hipertensión arterial como factor de riesgo, ¿no? Muy importante, ¿no? Por eso, generalmente todo paciente que tiene pues una hipertensión arterial, acuérdense, perdón un ratito por favor, ya, perdón. Entonces, todo paciente pues hipertenso, ¿no? Mal controlado, están viendo ya ustedes las
todas las complicaciones que puede tener, ¿no? Entonces siempre la hipertensión arterial, ya tanto para aneurisma, para disección, ¿no? Para pues todas las patologías vasculares, mucho tienen que ver con la presión arterial, con la hipertensión arterial, sobre todo no controlada, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta y el manejo, ¿no? O sea, para evitar todas estas patologías, pues siempre lo ideal es evitar que aparezcan, ¿no? Una vez que han aparecido, pues no, como dicen, no queda otra que tratarlas, ¿no? Pero si podemos apuntar a la medicina preventiva y sobre todo en pacientes hipertensos, que se controlen bien, podemos evitar muchas cosas de esto, ¿no? Entonces, a ver, avánzalo, por favor. Acá está más o menos cómo se produce, ¿no? La etiopatogenia, la fisiopatología, cuando se rompe la íntima, ¿no? Y comienza pues a haber una salida, ¿no? Lo que es el flujo sanguíneo, o sea, y comenzar a hacer una luz falsa, ¿no? Acá explicaron muy bien, ¿no? Cómo se rompe, comienza a entrar la falsa luz, incluso hay una compresión de la luz verdadera, puede haber isquemia, ¿no? Distal, ¿no? Porque justamente la luz verdadera, la luz que va a ir hacia hacia el flujo sanguíneo normal y comenzar a distribuir pues hacia las ramas normales, puede haber una disminución de esta luz causada por la luz falsa, ¿no? Eso se ve ahí, ajá, muy bien en el cursor se está viendo, ¿no? Entonces, todo lo que puede ocurrir, ¿no? Igualmente, las disecciones que se pueden extender hasta abajo, ¿no? Objetivamente en el lado derecho, ¿no? Miren acá, por ejemplo, una disección que comienza después de la subclavia y se va hasta las ilíacas, ¿no? Eso también se ve muy frecuentemente, ¿no? O sea, generalmente ahí no se comprime la luz, pero puede haber una disección, ¿no? Con reentradas, ¿no? Y con aparición de luces falsas muy distales, ¿no? Entonces, todas las presentaciones que se pueden presentar cuando tenemos una disección aórtica, ¿no? Y obviamente todo esto lo vamos a ver generalmente en la tomografía, en el angioten, ¿no? Una tomografía contrastada, se ve todo esto, ¿no? Entonces, con esto podemos determinar, nos ayuda esto a planificar cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Y la urgencia también del tratamiento a realizar, ¿no? Avánzalo, por favor. La clasificación es importante, sobre todo la de Stanford, ¿ya? La que prácticamente es la que se usa en la actualidad, porque antes, bueno, muy bien han explicado, ¿no? Las clasificaciones que se tiene, sobre todo la de DeBakey y Stanford, ¿no? La de DeBakey, ¿no? Generalmente son 3 tipos, ¿no? Vamos a ver, acá están en los gráficos, ¿no? El tipo 1 que comienza con la aorta ascendente y se extiende, pues, hasta más allá de la subclavia, ¿no? La tipo 2, que también comienza en la aorta ascendente, pero no se extiende hasta más allá de la subclavia, de los troncos supraórticos, y la tipo 3, que inicia después de la subclavia y se va, ¿no? Hasta cualquier extensión. Entonces, la de Stanford, generalmente, se podría decir que une DeBakey 1 y 2, ¿no? Entonces, Stanford A es, ajá, eso, muy bien, Stanford A, y Stanford B, que correspondería al tipo 3 de DeBakey, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha hecho esta unificación? ¿Por qué Stanford? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a determinar, ¿no? El tratamiento a realizar. Los Stanford A, acuérdense, son urgencias quirúrgicas, ¿ya? Y Stanford B, ¿no? Ya son, el paciente todavía podemos esperar para hacer la resolución quirúrgica, ¿no? Hay que estabilizarlo, probablemente UCI o una UCIN, no se puede hospitalizar tranquilamente. En cambio, la Stanford A es una emergencia quirúrgica que tiene que ser resuelta lo más pronto posible, ¿no? Para esto sirve, ¿ya? Y yo, por ejemplo, particularmente lo usamos siempre, yo lo uso siempre, cuando igual tengo que referir un paciente que muchas veces he referido, ¿no? Acá, porque acá no tenemos endovascular, creo que ya les comenté, hemos estado haciendo, pero generalmente para casos planificados, casos selectivos, ¿no? Entonces, esto de acá, para una urgencia quirúrgica, no, porque no tengo el material acá disponible, entonces tengo que hacer una referencia. Entonces, inmediatamente yo me comunico, ¿no? Con mis colegas en el INCOR, digo, tengo un Stanford A, una disección aórtica Stanford A, entonces inmediatamente ya, allá también organizan todo y me dicen, bueno, hay que hacer la referencia. Obviamente con todas las medidas, con ambulancia aérea, ¿no? O ambulancia generalmente aérea, ¿no? O el vuelo adecuado para poder que el paciente llegue en las mejores condiciones, ¿no? Pero
ya sabemos que es una emergencia quirúrgica, ya también saben que ya tienen que inmediatamente llegar el paciente y ser sometido a una cirugía, ¿no? Ya se planifica o ya se va abriendo si va a ser una abierta, ¿no? Si va a ser una endovascular, dependiendo de los recursos, de la experiencia que se tiene, como sus compañeras han mencionado, ¿no? Pero la clasificación es importante y ahí es la que se va usando y se usa generalmente hasta el momento, ¿ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Bueno, el cuadro clínico, generalmente siempre el dolor es lo más frecuente, ¿no? Es la aparición el síntoma más frecuente, ¿no? Que generalmente es un dolor súbito, ¿no? Un dolor, ajá, menciona como un dolor desgarrante, intenso, ¿no? Dependiendo de la zona donde se produce la disección, puede ser, pues, el dolor torácico, dolor abdominal, interescapular, ¿no? Lumbar, dependiendo de la zona donde se localice la disección y donde se extienda, ¿no? Ahora, el dolor obviamente es inespecífico, ¿no? O sea, es un síntoma que puede presentarse en múltiples patologías. Incluso, por ejemplo, cuando son disecciones aórticas torácicas, se confunde mucho con un dolor anginoso, ¿no? Se puede confundir con un dolor pues, de angina estable, de angina inestable, un Zika, ¿no? Cuando ya desarrollemos el tema también de enfermedad coronaria, vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, cuando es el dolor abdominal, también igual entra para poder hacer toda la disquisición de dolores abdominales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la historia clínica, a los factores de riesgo que están, a los pacientes hipertensos, generalmente varones ya de cierta edad, de quinta, sexta década de la vida para adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso podemos sospechar, ¿no? O pedir, pues, los exámenes de imágenes respectivos y poder encontrar, obviamente, hacer el diagnóstico y incluso el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el dolor, como ya le mencionó, a veces ni siquiera se presenta dolor a veces, ¿no? O sea, puede ser otro tipo de molestias, ¿no? Como mencionan acá abajo, ¿no? A veces dificultad para hablar, pérdida de visión, incluso síntomas como neurológicos, ¿no? Que puede presentarse tipo muy similares a un DCB, ¿no? Entonces, como les dije al inicio, ¿no? Y acá les vuelvo a recalcar y sus compañeras también mencionaron, hay que pensar a veces en el diagnóstico. Es un poco complicado, no es tan fácil, ¿no? O sea, no es que, ya, es una disección, no. Y van a ver en la práctica clínica, muchas veces, o sea, no es fácil de poder diagnosticar de inicio, ¿no? Uno tiene la sospecha, va haciendo los exámenes que va pidiendo, ¿no? Un electrocardiograma vas a pedir, enzimas cardíacas, una placa de tórax, ahí en el placa de tórax se puede ver, por ejemplo, un ensanchamiento de mediastino, pero también es algo inespecífico, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Y hacer un ecocardiograma, si tenemos un paciente, por ejemplo, que es cardiópata, ¿no? Que es hipertenso, ¿no? Y a veces se pide pues una ecografía, ¿no? Un ecocardiograma, ¿no? Y ahí te puede tener una mayor, como vemos acá, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí está, ¿no? Está la doble luz, está el flap, ¿no? Y se ve la doble luz, ¿no? La luz verdadera, la luz falsa, ¿ok? Ahí, pero cuando uno tiene la sospecha, ¿no? Entonces, siempre un paciente con un factor de riesgo, ¿no? Donde, por ejemplo, no llegas a un diagnóstico claro, ¿no? Y el dolor se hace sugerir, ¿no? Una disección o dependiendo del cuadro clínico, pues obviamente hay que hacer los exámenes respectivos y llegaremos al diagnóstico, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? El diagnóstico en base a la clínica, ¿no? A base a lo que es el dolor, ¿no? A veces el dolor con la irradiación respectiva, igual ver cómo está el paciente hemodinámicamente, ¿no? O sea, si hay pacientes, si es un paciente que está hipotenso, si es un paciente, ver la presión arterial, cómo se ve en los dos lados, también es importante tener eso, ¿no? Pulsos y la presión arterial en ambos brazos, porque a veces las disecciones pueden ir con cuadros isquémicos, dependiendo de la zona donde se localicen, ¿no? O sea, entonces, todo esto te hace generalmente ir al diagnóstico, ¿no? Que vuelvo a repetir, no es fácil, que no es generalmente lo primero que se piensa, hay otras cosas, hay otras patologías que se piensa inicialmente, pero con toda la evaluación clínica y los exámenes, pues se va a ir llegando hacia el enfoque diagnóstico adecuado, ¿no? La placa, como estamos viendo acá, ¿no? Al costado igualmente, también se ve. Acá vemos, ajá, eso, ¿no? Se ve un abombamiento, un poco abombamiento del corazón, no se determina exactamente en la placa, es un poco complicado a veces, ¿no? Acá, bueno, siempre muestran imágenes características, pero no es lo que se ve en la práctica clínica, y muchas veces tenemos que ya hacer exámenes un poco más
como especializados como, por ejemplo, la ecocardiografía transtorácica o transesofágica, dependiendo de lo que se tenga, ¿no? Como están viendo acá, es mucho más sensible, ¿no? Acá sí, en una ecografía transtorácica, ahí sí, vamos a ver claramente si es una disección, se ve, y la imagen con las que sus compañeros han mencionado, que han mostrado, es lo característico, ¿no? De la ecografía transtorácica para disección aórtica. Y la tomografía o la resonancia magnética también, ¿no? O sea, igual sabemos, la angioresonancia, sobre todo la mayor disposición, la mayor, lo más que tenemos más a la mano es la angiotomografía, ¿no? La angioresonancia no se tiene, demora un poco más y todo, en cambio una angiotem sí, y generalmente es lo que, con lo cual nosotros diagnosticamos, ¿no? Y es con lo cual nosotros generalmente determinamos también la clasificación y el tipo de tratamiento que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, y acá en la tomografía ven las imágenes clásicas. Miren acá, por ejemplo, ayúdame con tu cursor, Joyce, por favor. Ay, ¿no? Mire, esa es una imagen característica, típica, clásica de disección aórtica. Ya viendo esta imagen, pues te da el diagnóstico. Igualmente, si vemos al costado derecho, en la B, eso, ¿no? Esa imagen es característica. Fijen en su mente esa imagen, ¿no? Esa imagen igual en la S, ¿no? O sea, ahí ven, esa es se podría decir, la imagen clásica patognomónica de disección aórtica, ¿no? Igualmente en la reconstrucción, si vemos en el otro lado, igualmente ahí tenemos, ¿no? Cómo se ve la doble luz, ¿no? Que se forma, porque es lo característico. Igualmente en una georresonancia, ahí se ve muy claro, ¿no? Vean, esa es la luz verdadera y la luz falsa que está al costado, ¿no? Entonces, eso es incluso hasta con otros puntos de reentrada, ven ahí, ¿no? Donde está la flecha, ¿no? Se ven incluso otros puntos de reentrada de falsa luz, ¿no? Entonces, ese es eh, muy fácil, entre comillas, ya, de diagnosticar cuando tenemos estas imágenes, ¿no? Como ya he visto, ya prácticamente ya alguien que ya conoces, prácticamente el diagnóstico está cantado. Pero para llegar a esto a veces es un poco difícil, ¿no? Si tenemos un hospital, pues como un hospital que tiene todo esto, ¿no? Una tomografía, una resonancia, pues es fácil, ¿no? Si no tenemos, ya que le mandamos y vamos a ver. Pero si tenemos, por ejemplo, un puesto de salud o un centro de salud de menos nivel, ¿no? A veces no se piensa y hay que referir, pues obviamente, si tenemos la sospecha alta de poder tener esta patología, ¿no? Avánzalo. Entonces, teniendo el diagnóstico, básicamente ya podemos enfocarnos al tratamiento, ¿no? Y la clasificación nos ayuda. Acá tenemos igual, ¿no? Acá vemos cómo es un flujograma, ¿no? Para ver, de acuerdo a los exámenes que tengamos, ¿no? Cuando siempre el estado hemodinámico del paciente es importante, ¿no? O sea, si tenemos un paciente inestable o estable. Cuando tenemos un paciente inestable, ¿no? Y con un dolor, por ejemplo, dolor importante, característico, generalmente ahí no nos da mucho tiempo para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos ya acá la ecocardiograma, ¿no? Es mucho más sencillo de realizar, ¿no? Llamar al cardiólogo inmediatamente o alguien que tenga la experiencia para poder hacer y poder diagnosticar rápidamente, ¿no? El cuadro y con eso enfocarnos, ¿no? Entonces, siempre los pacientes inestables son un poco complicados porque los tiempos son cortos, ¿no? Tenemos que tomar decisiones rápidas para poder evitar una complicación mayor e incluso el fallecimiento del paciente, ¿no? O sea, y estos cuadros, ¿no? Igual que los aneurismas rotos, las disecciones agudas, torácicas, ¿no? Tipo A, ¿no? Nos puede llevar a pérdida del paciente rápidamente. Entonces, tenemos que siempre actuar lo más rápido posible. Cuando tenemos un paciente estable, pues nos da mucho más tiempo, ¿no? Como ven acá, el flujograma generalmente es más largo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la probabilidad que tengamos del paciente, ya se puede pedir más exámenes, angioten, angioresonancia, ¿no? Entonces, podemos tener más tiempo, pero cuando son inestables, y a veces un poquito tenemos que hacer las decisiones un poco más rápidas, ¿no? Entonces, pero cuando tenemos ya supuestamente unas disecciones ya confirmadas, ¿no? A ver, avanzan un poco. Y bueno, obviamente, pues, todo lo que acá mencionan las pruebas de laboratorio igualmente, ¿no? Que no son diagnósticas, pero nos ayuda, pues, a poder ver otras comorbilidades, a ver cómo está el paciente, ¿no? Si supuestamente, si es que vemos paciente que está con una anemia, ¿no? Podemos sospechar de que hay un sangrado, ¿no? Una disección con ruptura,
¿no? Porque también se presenta la disección con ruptura y eso obviamente también nos apunta a que tenemos que hacer rápidamente poder desarrollar nuestra estrategia de tratamiento, ¿no? Igual todos los exámenes, los exámenes de laboratorio que he mencionado, para poder siempre ver si hay algunas otras patologías que se va asociando, ¿no? Igualmente, el electrocardiograma también, ¿no? El electrocardiograma nos puede mostrar, ¿no? Incluso alteraciones en la onda T o en el segmento ST, ¿no? Como han mencionado, porque también cuando son disecciones tempranas, ¿no? Desde la raíz de aorta que te compromete incluso los senos coronarios, ¿no? O sea, también se puede ver una una alteración, ¿no? Y cruzar como cuadros agudos, ¿no? Sí, como zicas, ¿no? Entonces, hay que hacer todo esto y la valoración es conjunta, ¿no? La valoración no solamente es de un especialista, sino acá en este caso de cardiólogo, de cirujano cardiovascular, porque nos llaman generalmente en estos casos, igual el médico internista, el médico intensivista, para poder estabilizar al paciente, llegar al diagnóstico y hacer la resolución de tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Avánzalo. Avánzalo igualmente, ¿no? Ya, entonces, una vez que es diagnosticado, ya clasificamos generalmente si es un tipo A o un tipo B, ¿no? El tipo A, ya como he mencionado, efectivamente, y yo les vuelvo a decir, es una urgencia, por no decir una emergencia quirúrgica. El paciente tiene que ser operado lo más pronto posible, ¿ya? Y la disección tipo B, ¿no? Ya saben, que vengan en el esquema, desde el origen de la subclavia, o sea, distal al origen de la subclavia izquierda, hacia la zona más distal, ya el tratamiento se podría decir que es un poco, podemos tener más tiempo para poder ver el tratamiento, ¿no? Entonces, salvo que haya complicaciones. Hay complicaciones como, por ejemplo, cuadros isquémicos, ¿no? Como, por ejemplo, cuadros trombóticos, ¿no? Que se puede presentar, ¿no? Ya también la resolución quirúrgica debe ser lo más pronto posible. Pero si tenemos que el paciente está relativamente estable, nos da tiempo para poder planificar su intervención quirúrgica. Y como mencionaron acá, en tratamiento, ¿no? En el tipo A, generalmente lo clásico era que el tipo A, ¿no? Hasta hace unos años, ¿no? Prácticamente el tipo A era indicación de cirugía abierta, ¿no? A entrar, como están viendo acá, ¿no? Ahí están viendo un separador external, una esternotomía media, con circulación extracorpórea, parada cardíaca, ¿no? Y hacer la reparación con las técnicas quirúrgicas que su compañera ha mencionado muy bien y que ahorita las vamos a explicar un poquito más, ¿no? O sea, ese era el estándar. Y el tipo B generalmente iba más a endovascular, como mencionan acá, ¿no? Como ven acá, era más acá en una endoprótesis, ¿no? Era lo estándar. Pero, como les dije la otra vez, siempre la medicina pues siempre está con constante avance, ¿no? Las técnicas quirúrgicas van mejorando, ¿no? Los cirujanos también vamos evolucionando conforme se va presentando la tecnología biomédica, ¿no? Y ahora también se ha visto que puede haber resoluciones también endovasculares, ¿no? Con pacientes en los cuales hay compromiso de raíz de aorta, ¿no? Entonces, igual hay también las cirugías híbridas, ¿no? Las cirugías híbridas, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, pacientes con disecciones tipo A, pero muy extensas, ¿no? Que, por ejemplo, como DBAQ1, ¿no? A ver, con tu cursor ayúdame, hay un DBAQ1 acá, ¿no? Ese es DBAQ1, ¿no? Entonces, que se va hasta abajo, ¿no? Entonces se puede combinar, de hecho que yo he participado en algunas cirugías de estas, ¿no? Muy largas, muy complicadas, pero que se realizan, ¿no? Entonces, donde se realiza, pues, la reparación del arco de la aorta ascendente, el arco aórtico, mediante cirugía abierta, y se complementa, ¿no? La otra parte, ¿no? Con cirugía endovascular, ¿no? Que también hay las cirugías híbridas, ¿no? Entonces, todo dependerá del paciente que tenemos, todo depende de los recursos, de la experiencia que se tenga, ¿no? Pero, y obviamente, también del material médico, los recursos entre ahí, ¿no? Las endoprótesis que se van poco a poco desarrollando, ¿no? Hay endoprótesis, antes se desarrollaba, pues, como ven, ahí, ayúdame con tu cursor, por favor, ahí, ¿no? Hasta después de la subclavia, porque el problema eran los troncos supraórticos, ¿no? Pero después comenzaron a aparecer los troncos supraórticos, ¿no? La subclavia, la carótida, ¿no? Entonces, la endoprótesis tú la colocas, obviamente las va a tapar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Se puede hacer bypasses, ¿no? De la aorta sana o de la misma endoprótesis, o de la endoprótesis, o ya vienen, ¿no? O sea, ahora se diseñan ya endoprótesis
fenestradas, ¿no? O sea, con agujeros para los troncos supraórticos, ¿no? Entonces, todo esto va aumentando, va desarrollando y cada vez pues se puede, como les mencioné al inicio en aneurisma también, ¿no? La clase pasada, ¿no? Que los aneurismas tenían sus indicaciones y sus contraindicaciones para cirugía endovascular, pero actualmente pues ya la cirugía endovascular se puede hacer para cualquier tipo de aneurisma, ¿no? Entonces, es el avance que se tiene actualmente y se está trabajando mucho, ¿no? A nivel mundial, ¿no? A nivel europeo, y las casas que se dedican a esto, pues es una competencia día a día para ver cuál nos da las mejores endoprótesis, las mejores alternativas quirúrgicas, porque obviamente la morbimortalidad, ¿no? También va en función de cuando la cirugía es menos invasiva, ¿no? O sea, lo endovascular generalmente tiene menos complicaciones, la evolución postoperatoria, las complicaciones postoperatorias son mucho menores que una cirugía abierta, ¿no? Avánzalo, por favor. Ok, bueno, acá, ya, el tratamiento médico que va de la mano, que va de inicio, ¿no? Uno identifica la disección aórtica, inmediatamente, ¿no? Y comenzar a hacer, ¿no? Inmediatamente, pues, la invasión del paciente, la monitorización del paciente, generalmente buenas vías endovenosas, a lo mejor una vía central, también probablemente, oxigenoterapia, comenzar a iniciar generalmente con tratamiento con beta bloqueadores endovenosos, ¿no? Como el abetalol, por ejemplo, ¿no? Que se usa de inicio para poder mantener una frecuencia cardíaca y una presión arterial media bajas, ¿no? Porque acuérdense, acá también el manejo, ¿no? Va en función de estabilizar y disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A mayor frecuencia cardíaca, mayor presión arterial, el paciente tiene más chance de poder seguir desarrollando más disección y el cuadro complicarse más, ¿no? El manejo del dolor también es importante porque el paciente que está adolorido, ¿no? Obviamente va a tener más descarga enérgica y va a haber mayor frecuencia cardíaca, mayor hipertensión y mayor empeoramiento del cuadro, ¿no? Por eso también el manejo del dolor es importante, ¿no? Se usan, pues acá, opiáceos tipo morfina, derivados de la morfina, como han visto acá, ¿no? Para poder manejar, pues, el dolor y también nos ayuda a mejorar lo que es la parte de lo que sería la descarga de enérgica sobre los vasos, ¿no? Igualmente, bueno, se colocó una sonda vesical también, paciente, para poder ver cómo está la diuresis, ¿no? La diuresis es siempre, creo que no les he mencionado antes, pero se me escapó, pero ahora que han mencionado esto, la diuresis es importantísima. La diuresis nos traduce, ¿no? Todo lo que es el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Entonces, siempre pacientes con cuadros delicados, ¿no? Vasculares, como estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, como una disección aórtica, un aneurisma de aorta, ¿no? Cualquier paciente con una patología vascular arterial, siempre hay que indicar una cateterización vesical, una sonda vesical, porque la orina nos va a traducir. Un paciente que orina, ¿no? Quiere decir que su estado hemodinámico es bueno, ¿no? Quiere decir que su presión de perfusión es adecuada. ¿No? Pero un paciente que entra en oliguria, un paciente que entra en anuria, ¿no? Su pronóstico empeora, pero terriblemente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un paciente que tiene una afectación, es la oligoanuria o anuria, nos traduce que es un paciente con un estado hemodinámico, pues, que no es bueno, ¿no? Su perfusión de perfusión renal no es buena, o ya ha sufrido, pues, una hipotensión tan marcada, ¿no? Que ha afectado ya la presión de perfusión renal y eso se traduce en un estado hemodinámico, ¿no? Entonces, y obviamente nos da el pronóstico. Muchas veces pacientes que ya, por ejemplo, un paciente de este tipo, ¿no? Con una disección que a lo mejor se ha hipotensado mucho y que está en oligoanuria, el pronóstico empeora terriblemente, ¿no? O sea, es la importancia de la sonda vesical, ¿eh? No es porque al paciente se le coloca, ¿no? Es importantísimo porque nos traduce el estado hemodinámico del paciente, ¿ya? Avánzalo, por favor. Entonces, todo esto acá, todas esas medidas que se van a tomar son importantes, y luego ya comenzamos a definir, ¿no? Acá ya que su compañera ha explicado muy bien, espero que ya le hayan podido entender,
¿no? ¿Cuál va a ser el enfoque quirúrgico a desarrollar? Generalmente las disecciones aórticas, como son emergencias quirúrgicas, la tipo A, no Stanford A, ¿no? Generalmente se tiene que definir, ¿no? Si se tiene obviamente todo el equipamiento, ¿no? Tenemos que programar al paciente de emergencia. Siempre tiene que ser en un centro donde se haga cirugía cardíaca, tenemos que tener una circulación extracorpórea a la mano, ¿no? Obviamente ya vamos a hablar en la clase cuando hagamos la enfermedad coronaria, vamos a hablar de circulación extracorpórea, su compañera más o menos explicó, ¿no? O sea, esto se hace con parada cardíaca, se hace con canulación, ¿no? Puede ser la canulación, acá vamos a ver, su compañera también mencionó cuáles son los lugares de canulación, ¿no? La clásica, ¿no? Es en la aorta ascendente, que es la canulación central, puede ser en la axilar, puede ser en la femoral, también depende del centro de cardíaco, cuál es la experiencia que se tiene, ¿no? Pero hay que tener siempre una máquina extracorpórea, porque eso se usa con circulación extracorpórea, con parada cardíaca, con clampaje, ¿no? Y obviamente hacer, dependiendo de la zona donde está la disección, ¿no? También se elige el lugar donde se tiene que canular, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una disección que va en toda la aorta, ¿no? Toda la aorta ascendente, pues no vamos a clampar ni secar ahí, ¿no? Si no, elegiremos la axilar o la femoral. Si tenemos una disección que está más allá de lo que es la aorta ascendente, ¿no? De la raíz de aorta, sí podemos usar la aorta ascendente. Todo se define en función de lo que de lo que el paciente que tenemos, ¿no? Acá se han explicado las diferentes opciones que tenemos y efectivamente toda va a ir de acuerdo al paciente, a la zona anatómica de disección que se presenta, ¿no? Avánzalo. Bueno, acá básicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, en la gráfica, miren la gráfica, acá está, miren, enfoquen, ayúdame con tu cursor, por favor. Acá se ve ajá, mire, esa es la canulación, a ver, al costadito, al costado, no, ese es el clamp, ¿ya? Acá están las cánulas. Esa cánula que está señalando su compañera en el cursor, Joyce, esa es la cánula arterial, ¿ya? Esa es la canulación arterial en la aorta. La que tenemos al costado, a ver, señálame la cava, al costado izquierdo. Esa es la canulación venosa, ¿ya? Esa es la cava, ¿ya? Esa es la cánula venosa, ¿no? La otra es la cánula arterial. El clamp, que está clampando la aorta, ¿ya? Ese es el clamp, ¿no? La aorta. Y acá vemos en la raíz de aorta, vemos en la raíz de aorta un poquito más abajo, la raíz de aorta. No, un poquito más arriba. Ahí ves esa es la raíz de aorta. Ese es para la cardioplegía. ¿De cosa es la cardioplegía? Un poquito lo estoy avanzando de circulación extracorpórea, ¿no? La cardioplegía es una solución que se instila en el corazón para provocar parada cardíaca. Como su nombre lo dice, ¿no? Cardioplegía, cardio, corazón, plejía, parálisis, ¿no? Entonces, para provocar una parálisis del corazón, se pone esa cánula, se instila la sustancia cardioplégica y el corazón se va a parar. Pero se va a parar, obviamente, solamente el corazón, porque el clamp está ahí, ¿no? El clamp justamente, ¿cuál es el objetivo del clamp? ¿No? Que para el corazón y lo demás no va a haber cardioplegía, ¿no? Y justamente la sangre, ¿por dónde va a circular? Justamente ahí viene el circuito, la derivación cardiopulmonar. Va a ir por la cánula arterial y por la cánula venosa. Por la cánula venosa va a salir toda la sangre, ¿no? Que llega hacia la aurícula, que llega de las cavas, llega a la aurícula, por la cánula venosa va a ir hacia la máquina extracorpórea. La máquina extracorpórea va a ser una máquina corazón-pulmón, va a poder, va a funcionar de pulmón, va a oxigenar esta sangre que sale, va a ser como un pulmón, y luego va a ser igualmente un sistema de corazón que va a regresar la sangre por la cánula arterial. No sé si entienden esto. A ver, con tu cursor, ¿dónde está tu cursor, Joyce, por favor? Señálame la cánula venosa. La cánula, esa es la cánula venosa, ¿no? O sea, justamente del cuerpo del paciente va a ir de la cánula venosa, va a recoger, va a salir, ¿no? Va a irse hasta la máquina extracorpórea, ¿no? La sangre se va a oxigenar y va a regresar por la cánula arterial. Regresa por ahí, ¿no? Y obviamente va a ir en sentido anterógrado, pues a toda la circulación sistémica. ¿Y qué se bypassó? Pues se llama bypass cardiopulmonar. ¿Y qué se bypassó? El corazón, ¿no? Porque el clamp está ahí metido y la cardioplegía ha provocado una parada cardíaca. Entonces uno puede trabajar el corazón, cuando está parado, ¿no? Trabaja todo lo que tenga que trabajar, en este caso, pues, obviamente, hacer
la corrección de la disección que queremos, ¿no? Obviamente, y luego ya después de que se corrige todo, pues comenzar por la misma cánula cardioplegía, dar la sustancia de reperfusión, el corazón tiene que comenzar a latir, ¿ya? Hay una clase de esta corpórea que vamos a poquito desarrollar esto más frecuentemente, con más detalle para que puedan entender cómo es la circulación esta corpórea, ¿no? A veces un poquito no es tan fácil de poder entender, pero más o menos les he adelantado un poco y aprovechando el esquema que tenemos acá, ¿no? Entonces, la reparación quirúrgica generalmente se tiene que hacer con parada cardíaca, con cardioplegía, con circulación extracorpórea y con hipotermia, ¿no? La hipotermia también es importante, ¿no? Para poder disminuir todo, pues, las necesidades metabólicas, ¿no? Llevarlo a se usa una hipotermia, generalmente una hipotermia severa, ¿no? De menos de entre 20 a 24 grados, ¿no? Y acá, obviamente, acá su compañera mencionó, explicó cuáles todos los pasos que hay que seguir cuando se tiene una disección aórtica, ¿no? Abrir la aorta hay que ver dónde se va a canular, a pinzar, mejor dicho, a clampar, ¿no? Para poder tener una visión directa de toda la disección. Hay que siempre evaluar la válvula aórtica, que una vez que sea para ver si está afectada o no está afectada. Si está afectada, hay que cambiarla. Si están afectados igualmente los senos coronarios, tenemos que permeabilizar los senos coronarios, ¿no? Tenemos que determinar igualmente desde dónde está extendiéndose, ¿no? Para poder, si ponemos un injerto, ¿no? Hacemos una cirugía de venta, lo ponemos un injerto, ¿no? Un tubo valvado o un tubo con preservación de la válvula, tenemos que ver dónde se va a anastomosar. Tiene que siempre ir, les he dicho, en tejido sano. Nunca puede haber una anastomosis, en este caso en tejido disecado, en aorta disecada. Así como no se sutura en aorta neurismática, tampoco no se puede hacer una anastomosis en tejido disecado, ¿no? Entonces, todo eso es lo que más o menos se menciona acá, ¿no? Tenemos que determinar bien dónde se va a hacer la sutura del injerto, ¿no? Se tiene que ver si está bien los senos coronarios, ¿no? Si está bien la válvula, y luego comenzar obviamente a hacer, ¿no? Las suturas, igualmente la sutura distal, luego la sutura proximal. Como mencionaron acá también, ver siempre que la parte posterior, ¿no? Del injerto tiene que ser, al momento de suturar, tenemos que tener bien la seguridad de que esté hermético, porque como es lo más difícil, la parte posterior es lo más difícil, y si tenemos un sangrado cuando se suelte todo esto, porque como yo les digo, bueno, no he tenido, por ejemplo, se han ido me han acompañado algunos en una cirugía vascular, por ejemplo, una fístula arteriovenosa, que es algo periférico, pero más o menos va igual, ¿no? Si tenemos la pared posterior que sangra, es muy difícil de poder reparar. Imagínense en la aorta, ¿no? En la aorta es mucho más difícil, más complicado, así que la pared posterior tiene que ir bien reforzada, ¿no? Los puntos de sutura tienen que ir muy bien, porque si sangra esto, voltear la aorta, incluso, y no vamos a entrar a esta corpórea de nuevo, ¿no? Por un sangrado. Por eso siempre el refuerzo de suturas que mencionaron acá es importante, sobre todo para la pared, bueno, para todo en general, ¿no? Pero sobre todo la pared posterior no nos puede sangrar, no puede haber sangrado quirúrgico, ¿no? Si hay sangrado quirúrgico es muy difícil de poder reparar, ¿no? Obviamente sacar siempre el aire, el restablecimiento de la extracorpórea, el calentamiento, una vez que se ha hecho la cirugía, que estemos en hipotermia, calentar al paciente, y como menciona acá, lo importante, ¿no? Evaluación del resultado quirúrgico y las hemorragias que se puede producir. Por eso no debe haber sangrados quirúrgicos, puede haber sangrado médico, porque esto se hace con heparina, ¿no? Heparinización sistémica. Acá si la heparina es directa, se pone en la raíz de aorta igualmente, ¿no? Para poder, en una heparinización, incluso acá la heparina con esta corpórea se va valorando con el tiempo de coagulación activada, con el famoso TCA, y se tiene que llevar a un TCA más de 400 para poder recién entrar en esta corpórea, ¿no? Porque se tiene una heparinización, porque si se coagula algo afuera, en las tubuladuras de esta corpórea, es una catástrofe, y eso pues, se puede perder, ¿no? Entonces el TCA es importantísimo, y acá el paciente se anticoagula totalmente. Por eso las suturas tienen que ser lo más herméticas y evitar los sangrados, porque si no, siempre después de esto, como mencionaron también, el sangrado que puede ocurrir es importante, ¿no? Entonces, todo esto acá efectivamente se valora a la hora de hacer este tipo de intervenciones, ¿ya? Avánzalo, por favor.
Igualmente acá, bueno, como ven, ¿no? La mayoría de disecciones acá ven con una anastomosis supracoronaria, ¿no? Pero hay que revisar bien cómo está, ¿no? Hay que igualmente valorar todo lo que es la válvula aórtica, como están viendo acá en el esquema, ¿no? La válvula aórtica, y luego se ve, ¿no? Cómo está la disección aórtica, ¿no? Por encima de la válvula, ¿no? O si hay afectación de la válvula, pues se tiene que cambiar el tubo valvado, ¿no? Ya que hemos visto también cuando hemos visto Marfan, cuando hemos visto aneurismas, la cirugía de Bentall, ¿no? Donde se reemplaza todo la raíz de aorta, incluido la válvula, ¿no? Entonces todo dependerá, como ven acá, cuál va a ser cómo va a ser la reparación, si se reemplaza la aorta encima de las coronarias o se reemplaza toda la raíz aórtica, incluido la válvula, ¿no? Todo eso se define si podemos ya tener la idea con los exámenes de imágenes, mucho mejor, y si no, definimos al momento, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? Avánzalo. Igualmente acá la extensión distal dependerá, ¿no? Igualmente al abrir todo el arco aórtico, hasta dónde va la disección, hay que verlo, ¿no? Si se reemplaza todo el callado de la aorta, ¿no? Acá, o si se reemplaza hasta la zona más distal, si se comprometen los troncos supraórticos igualmente, ¿no? Y obviamente hacer a veces hasta derivaciones, bypasses para involucrar los troncos supraórticos, ¿no? Todo lo que he mencionado es en función de la extensión que tengamos de la disección aórtica. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Bueno, todo paciente debe ir a UCI siempre, ¿no? O sea, siempre, todos esos pacientes van a una UCI, preferentemente a una UCI posoperatoria cardíaca. Hay que manejar mucho la presión arterial. Las primeras horas todo también se coloca sus drenes mediastinales a este paciente para ver el sangrado, ¿no? Hay que revertir la heparinización con protamina, ¿no? Hay que dar plaquetas al paciente, hay que pasar a transfundir sangre. Todo es un manejo. La cirugía cardíaca, porque esto llega a ser cirugía cardíaca, porque es cirugía de raíz de aorta, es todo un mundo, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista quirúrgico, los cirujanos, sino también de los que manejan la parte postoperatoria. Los intensivistas se preparan, es una subespecialidad lo que es manejo de intensivos en posoperados cardíacos, ¿no? O sea, hay que igualmente la parte de enfermería, ¿no? El ambiente adecuado para poder manejar todo esto, todo es un manejo muy fino para poder obviamente minimizar pues lo que es las complicaciones, ¿no? ¿Ok? Avánzalo, por favor. Ve la parte neurológica. Bueno, acá, si es que hay una reintervención después de la reparación, en estos casos que han mencionado, ¿no? Si vuelve a haber, obviamente, puede haber redisecciones, ¿no? O puede haber que se presente un aneurisma, después hay que ya planificar lo que sería la reintervención. El seguimiento en estos pacientes que se son sometidos a una disección aórtica es de por vida, ¿no? El cardiólogo y el cirujano tienen que hacer controles constantemente para evitar que no haya ninguna complicación que requiera una nueva cirugía, que sus compañeras han explicado muy bien, ¿no? A ver, avánzalo. Todo esto de acá. Igual, ¿no? El TEVAR, ¿no? El TEVAR es la reparación endovascular. El TEVAR o el EVAR, ¿no? Es lo que ya también hemos mencionado para neurismas, ¿no? Es colocar una endoprótesis, ¿no? De acuerdo a una reparación endovascular, ¿no? Generalmente, ahora ya les mencioné que que se está aplicando a segmentos más proximales, se involucra callado, se involucra raíz de aorta, también se está desarrollando endoprótesis aórticas proximales para poder, como ven acá en el esquema, ¿no? Para poder ¿no? Tratar, ¿no? Lo que serían las disecciones más proximales, se está usando. Hay hay endoprótesis fenestradas, ¿no? O se planifica para hacer derivaciones, ¿no? Derivaciones bypasses para los troncos supraórticos, dependiendo de los recursos que se tengan, ¿no? Avánzalo. Es muy bien, o sea, el futuro, pues, con endovascular es bastante prometedor y se está trabajando mucho en esto, ¿no? La disección aórtica tipo B generalmente la manejamos con tratamiento endovascular, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? Las indicaciones, ¿no? Cuando hay complicaciones, hay que resolverlo también rápidamente, ¿no? Como menciona acá, asociado a complicaciones, resolverlo yo diría en la primera semana, ¿no? Igualmente, y el paciente tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos, hay que estabilizarlo y hay que planificar, conseguir los recursos o referir dependiendo de lo que se tenga, ¿no? Y obviamente se tiene que
tratar de poder, porque son pacientes generalmente que tienen mala perfusión, síntomas de isquemia, ¿no? Y que se tienen que hacer resueltos rápidamente. Y generalmente la intervención actualmente es más el tratamiento, la elección es endovascular, ¿ya? Avánzalo, por favor. Como mencionan acá, muy bien. La palpación, ya hemos visto la endovascular, cómo se hace, ¿no? Las técnicas endovasculares, como ven acá en el esquema, ¿no? Acá, perfecto, está el esquema muy bien. Miren en la endoprótesis, que se está generalmente, que ya se ha colocado, ¿no? Lejos, ¿no? De la reentrada de la luz falsa, ¿no? Arriba, arriba, arriba. Miren dónde se originó la luz falsa. Miren, ¿no? Se indica la disección y miren la endoprótesis hasta dónde tiene que extenderse, ¿no? Tiene que ir siempre ir en aorta sana, excluyendo, ¿no? La reentrada, porque si no la coloco, por lo menos 2 centímetros es la indicación, ¿no? Del inicio de la luz falsa, porque si la colocas muy cerca, ¿no? Te puede llevar a porque siempre la endoprótesis se mueve un poco, ¿no? Cuando tú la anclas, un poquito que se puede correr por un flujo sanguíneo, se corre. Entonces, si se corre y te llega justo al punto de reentrada, ¿qué te va a ocurrir? Que va a haber una redisección, ¿no? Y tienes que volver a operar y todo, ¿no? Por eso siempre son cuestiones técnicas, como le digo, es mucho más esto ya de especialista, pero es bueno a propósito de lo que su compañera han tocado las técnicas quirúrgicas, que lo conozcan, les digo eso, para que puedan planificar y entender que siempre la endoprótesis tiene que ser colocada por lo menos 2 centímetros lejos ¿cómo se llama? De la reentrada para la luz falsa, porque si no, obviamente puede haber redisecciones prontas, ¿no? Entonces, todo esto acá, como han visto, ¿no? Acá, la endoprótesis igualmente es a la zona distal, igualmente también tiene que ir lejos de lo que es la reentrada de la luz falsa, ¿no? Entonces, acá en el esquema, básicamente se explica todo en qué consiste el enfoque técnico que su compañera ha mencionado, ¿no? Avánzalo, por favor. Igualmente acá las técnicas, acá por ejemplo ven en el esquema, ¿no? Muy bien, miren acá es una cirugía híbrida, ¿no? Donde miren, hay la endoprótesis, está en la parte distal, miren la parte distal, la endoprótesis, señálame, esa, ¿no? Mira desde ahí, ¿no? Ajá, todo eso hasta el callado, ¿no? Hasta el callado, miren. Ahí se ve el punto de sutura, ahí, hasta ahí, esa es endoprótesis, y se ha reemplazado la aorta ascendente probablemente con un injerto clásico con esta corpórea, y miren cómo las anastomosis que se hacen para los troncos supraórticos. Miren, ¿no? Para el tronco brachiocefálico, para la carótida, ¿no? Para la subclavia, ¿no? O sea, esto es un esquema de cómo las alternativas que tenemos en función del caso que tenemos, ¿no? Aquí este es, por ejemplo, una reparación híbrida, una cirugía con tubo, ¿no? Con injerto de aorta ascendente, con bypasses a los troncos supraórticos y con endoprótesis distal, ¿no? Del callado y de la aorta descendente, ¿no? Entonces, todo dependerá del paciente que tengamos y tenemos todas esas alternativas quirúrgicas, ¿no? Acá igualmente han hablado de los esquemas, que el catéter cola de puerco que dice es pigtail, ¿no? El famoso pigtail, la traducción lo traduce así, pero el pigtail que se usa mucho, ¿no? O sea, los catéteres que usamos, como digo, son cosas más técnicas que les menciono, pero no es necesario que ustedes lo tengan claro, ¿no? Porque eso con el tiempo, con la experiencia lo van a ir tomando en cuenta, ¿no? Tenemos diferentes catéteres, ¿no? Catéter pigtail, tenemos catéter BERT, tenemos catéter doble J, ¿no? Todas, el catéter es de acuerdo a la zona que vamos trabajando y obviamente el cirujano lo va escogiendo de acuerdo a la zona donde quiere acceder, ¿ya? Avánzalo, por favor. Igualmente acá siempre hay que verificar, ¿no? Como mencionaban, por ejemplo, como vieron en el video, ¿no? En el video se ve cómo el cirujano va introduciendo las guías, los catéteres, va poniendo la endoprótesis, va poniendo contraste, ¿ya? Vieron ahí cuando se va pintando la aorta para poder ir viendo cómo va quedando. Igual funciona para endovascular. A los que nos hemos hecho prácticas y hemos visto aneurisma, le enseñé la parte endovascular, igualito, ¿no? Les enseñé videos, igual se va trabajando y acá tienen una gráfica de cómo son las endoprótesis. Acá al costado, por favor, ayúdame con tu cursor, Joyce. Ahí, ¿no? Cómo son las endoprótesis que se van teniendo en el mercado, cómo se van formando, ¿no? Y cómo se tienen que ir colocando, así son las endoprótesis. Y todo dependerá, pues, del paciente que vamos trabajando, ¿no? Siempre con las medidas adecuadas, viendo en vivo, ¿no? Cómo se va colocando la endoprótesis para evitar complicaciones posteriores, ¿ya? Avánzalo, está muy bien todo esto.
Igualmente, acá son endoprótesis en la parte ya más baja de la aorta abdominal, ¿no? Miren acá, por ejemplo, cómo se colocó, ¿no? La endoprótesis. Se puede colocar una o dos endoprótesis, sobre todo si hay compromiso de las renales, ¿no? Para ver cómo manejamos las renales, ¿no? Hay endoprótesis fenestradas, ya les he dicho, ¿no? Que en las cuales para poder ver las ramas viscerales, ¿no? O se cubre todo y después se hace una cirugía de revascularización, todo dependiendo de lo cual, del caso que tengamos, ¿no? Su compañera que ha explicado muy bien, ¿no? Las diferentes técnicas que se pueden usar, las diferentes, de acuerdo a los casos que se tienen, ¿ya? Avánzalo. Igualmente acá, ¿no? La aorta como, acá por ejemplo, miren en el lado cómo están las imágenes de las, perdón, de las disecciones. Acá, por ejemplo, en el lado A, miren cómo se ve la disección de aorta clásica, ahí es la imagen, ¿no? Y luego, cómo se va reconstruyendo toda la aorta, ¿no? Y luego en el C ya se produce ya la corrección, ¿no? Con el stent, el stent o endoprótesis es lo mismo, ¿no? Que se va colocando y donde ya no queda, pues, obviamente, la luz falsa se termina trombosando y todo entra por la luz verdadera, ¿no? Es una progresión de cómo va yendo, cómo progresa la luz aórtica, de la luz, doble luz con luz falsa hacia la luz normal con una colocación de una endoprótesis. Avánzalo, por favor. Complicaciones, siempre puede haber complicaciones, han mencionado, puede haber cuadros de CV isquémicos, ¿no? Puede haber paraplegia, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las ramas que van para la médula espinal, insuficiencia renal, si también se disecan las renales o tapamos las renales, muerte obviamente siempre, pero en la endovascular, pues el riesgo de fallecimiento es más bajo, ¿no? Generalmente con una cirugía abierta, ¿no? Entonces, acá las complicaciones, como ya les mencioné, la migración de la endoprótesis, ¿no? Por eso a veces se coloca la endoprótesis y se colocan unas endoanclas, endosuturas para poder fijar más y no migre tanto, pero siempre migre, o sea, desde lo que se coloca la endoprótesis, siempre un poquito que se mueve, 1 centímetro más o menos. Por eso hay que calcular y hay que medir bien dónde va a ir anclada esta endoprótesis para evitar migraciones y obviamente también endofugas o endolix, a través de los cuales vuelve a hacer disección o puede hacer aneurismas igual posteriormente, ¿no? Eso hay que manejarlo muy bien, eso dependerá de la planificación técnica que se tenga que hacer a cargo, obviamente, del equipo quirúrgico, ¿no? Igualmente que se pueda desarrollar un aneurisma, ¿no? O puede haber una disección igualmente de la endoprótesis hacia atrás, ¿no? Todas estas son complicaciones que se tienen que minimizar planificando bien, ¿no? Lo que es la cirugía, ¿ya? Avánzalo. La cirugía abierta, bueno, ya hemos visto, creo que en la que sería tipo B, ¿no? También se puede hacer, pero de todas maneras es complicada, el acceso quirúrgico es muy complicada, por eso es que se prefiere hacer siempre cirugía endovascular, ¿no? Pero igual, se puede hacer igualmente una cirugía abierta, interponiendo todo lo que es, excluyendo lo que es la disección, interponiendo injertos generalmente bifurcados y con ramas para las ramas viscerales o renales que se ven afectadas. Avánzalo, por favor. Y bueno, acá hay más injertos de aorta torácica, también ya hemos visto, ¿no? Los materiales que se usan, generalmente el Dacron, ¿no? O el PTFE, que han mencionado efectivamente sus compañeras, ¿no? Es lo que más, los injertos que más se usan cuando se hace cirugía abierta, ¿ya? Avánzalo. Igualmente acá, para poder ver las fenestraciones, ¿no? Generalmente de los injertos que se pueda tener, dependerá de toda la extensión que se va a realizar al cubrir la disección, ¿no? Avánzalo. Creo que con eso acabamos. Y el video, ¿no? Que efectivamente han mencionado, se ve muy bien cómo es más o menos así como se vive cuando uno desarrolla este tipo de cirugías, ¿no? Hay un equipo quirúrgico bastante amplio, están los cirujanos, están los ayudantes, están las enfermeras, instrumentistas, ¿no? Ustedes han visto ahí, ¿no? Cómo se abren las cajas, que son generalmente cajas largas, ¿no? Porque todo tiene que tener una longitud adecuada para que pueda entrar. Igualmente la canulación o el vía de acceso, generalmente las femorales, ¿no? Para poder acceder, ¿no? Hacia la zona de la aorta, ¿no? Por vía retrógrada, de femoral hacia las ilíacas y luego la aorta, y todo se va, los dispositivos, las endoprótesis se va tratando de acuerdo a la extensión que tengamos, en este caso de la disección a tratar, ¿no? Muy bien, entonces con esto creo que acabamos.
Es un tema bastante interesante y que siempre va a estar en desarrollo constante, ¿no? Las endoprótesis cada vez están mejorando cada vez más. Llegará un momento en que se va a poder, ya dejaremos un poco el lado de la cirugía abierta, sobre todo para aorta ascendente, ¿no? Raíz de aorta, y prácticamente todo se podrá hacer por endovascular, ¿no? Obviamente, con la experiencia, ¿no? Con el desarrollo de nuevas endoprótesis, con fenestraciones, ¿no? Con ramas, porque los troncos supraórticos no se pueden obviamente excluir así nomás, igualmente la parte coronaria, ¿no? Entonces todo esto va a ir avanzando y obviamente nos va dando mejores alternativas quirúrgicas, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre que una aorta es una patología relativamente frecuente que nos puede llevar a muy severos al fallecimiento del paciente, que se tiene que ser identificada. El diagnóstico por imágenes es fundamental y de acuerdo a lo que tengamos, obviamente enfocar la estrategia quirúrgica como hemos visto en toda la exposición. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, los mismos expositoras o los oyentes. Muy bien. Parece que todo está claro, espero, ¿no? Que esté claro, ¿no? La parte técnica la van a ir entendiendo poco a poco, más o menos he tratado de darles un poco de explicación, igualmente su compañera ha expuesto bastante bien, pero a veces no se puede entender de inicio, pero ojalá que por lo menos la parte general haya podido ser entendida por todos, ¿no? Muy bien, entonces, felicitar nuevamente a las expositoras, ha estado bastante bien la exposición, ¿no? Bastante clara. Y bueno, con esto ya terminamos entonces la clase de ahora y ya quedamos para la siguiente clase. Estaba coordinando con Juan Diego, por favor. Miren, esta semana tenemos que avanzar. Estamos ya a mitad de mayo, creo que hasta junio es el semestre. Una clase más, ¿ok? De nada, Joyce. Una clase más, si pudiéramos avanzar el día viernes o sábado en la mañana, por favor, para desarrollar el tema de insuficiencia arterial periférica, que ya el grupo correspondiente ya me envió sus temas, ya también lo hemos visto que está ya para exponer. Entonces, ojalá que podamos desarrollar esta semana, ¿ya? Puede ser viernes. Mañana yo quería hacerlo, pero mañana voy a entrar a operar un caso de emergencia, bueno, una pseudo emergencia, entonces me va a ser imposible porque no está temprano en el hospital. Entonces, el viernes o sábado, por favor, coordinaremos para hacerlo en la mañana, ¿ya? Y luego para ir coordinando para las siguientes semanas. Está bien. Por atención, gracias a las expositoras nuevamente. Dime, Juan Diego. Gracias, doctor. Coordinamos ¿Algo la más? fecha. Ya, perfecto. Muy bien, gracias y tengan ustedes buen día. Con mi grupo, por favor, de práctica, nos encontramos en un rato, ¿ya? Porque habíamos quedado que íbamos a hacer práctica después de la teoría. Deme unos 10 minutitos, ¿no? Ustedes también se toman su tiempo para a lo mejor despejarse un poco, tomarse algo, un café, y luego nos encontramos en 10 minutos con el grupo de práctica, por favor. Ya, ok, gracias a todos, tengan buen día, cuídense. Chao, Gracias, chao. doctor. Ok. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Perdón, ya se fueron. Los que han expuesto, por favor, los temas súbanlo al WhatsApp del grupo, por favor. Los que han expuesto Takayasu, Marfan y aneurisma de aorta, ya, por favor, pónganlo también en el chat grupal, ya, para poder subirlos también al aula virtual. ¿Ok? Muchas gracias, cuídense. Chao, chao, tengan un buen día. Cuídense, chao, chao.